Buenas a todos. Vamos a proceder a realizar una práctica sobre comprobación y reparación de cables de sonido, en concreto de reparación de los conectores. Aquí vemos un aparato que nos permitirá comprobar la calidad de los conectores para todos los tipos de cables de sonido. Tenemos varias entradas y salidas de señal para la comprobación. Aquí tendríamos en primer lugar los conectores Canon, el macho y el hembra. Junto a ellos tenemos dos conectores jack de 6 milímetros. Aquí en este lateral tendríamos también jacks, pero en este caso serían jacks mini de 3 milímetros y medio. Aquí tendríamos conectores RCA. Y el funcionamiento del aparato sería: aquí en primer lugar tenemos el botón de encendido, puesto en marcha. Este primer modo de aquí, el modo de tono, nos emitiría un tono por el cable, que podríamos regular aquí la intensidad del tono, y con el botón de reset y revisando este botón, cambiar la frecuencia entre 440 Hz o 1 kHz. Y el modo que vamos a utilizar para la comprobación sería el de comprobación de cable, que nos iluminaría los conectores aquí según cómo se hayan conectado los pines en el conector. Estos tres LEDs de aquí nos indicarían si en cualquier momento se produce un falso contacto, se iluminaría el botón y entonces podríamos comprobar que aunque se haya un cortocircuito muy rápido, muy instantáneo, se quedaría encendido el botón y entonces podríamos apreciar que realmente se ha producido ese cortocircuito. Entonces tenemos aquí un conector no balanceado de jack, puesto que solo tienen dos puntos, dos conexiones. Lo introducimos en sus respectivos huecos. Uno lo conectaríamos en el out del tipo de conector y el otro lo conectaríamos en el in, en caso de que tuviéramos en un extremo un jack y en otro un Canon, por ejemplo. Conectamos y apreciamos. En primer lugar tenemos los LEDs que se nos encienden y que, como vemos, si movemos un poco el cable, se nos encienden más conectores. Y como vemos, nos ha marcado que realmente se producen cortocircuitos. Entonces habría que revisar los conectores y repararlos. Vale, vamos a empezar por retirar la conexión antigua. Entonces cogemos el soldador. Con cuidado vamos a retirar la conexión antigua. Vale. Limpiamos un poco. Vale. Cortamos en el cable la conexión, el sobrante, y limpiamos, preparamos unos 2 centímetros más o menos de cable. Retiramos la funda primero para preparar la nueva soldadura. Vamos con cuidado para no cortar el cable ni cortar la malla. Vale. Ahora lo primero que hacemos va a ser recoger la malla con cuidado. Recogemos la malla y la enrollamos para que se nos quede ya recogida y no nos dé problema. A continuación vamos a coger la fibra de textil que lleva el cable para cuando se pisa no se aplasten los cables de cobre, y la retiramos. Y este cable en concreto tiene aquí una protección de material semiconductor, que es esta funda negra, cable normal.
Entonces lo que hacemos, en este caso, como es un cable no balanceado, el cable del vivo frío se junta con la malla, y el vivo caliente es el que se iría al pin de aquí arriba para establecer la otra conexión. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pelar por completo el vivo frío, con cuidado también de no pasarnos de cortar el cable, y lo trenzamos junto con la malla. Entonces ahora procedemos a la presentación para ver la longitud de los cables de la malla y del vivo, y para ver un poco dónde habría que cortar. Cortamos. ¿Vale? Y cortamos. La malla se deja normalmente bastante corta. Ahí tenemos la cobertura de carbono. Vamos a intentar cortar un corte, vamos a despejar solo la punta del cable, 1 milímetro, muy poquito. Y unos alicates buenos ayudan bastante, si no son buenos, bueno. Al final hemos conseguido liberar allí 1 milímetro más o menos en el extremo del vivo caliente. Suficiente. Comprobamos que nos llega con suficiente holgura. Entonces ahora vamos a preparar los extremos, vamos a ponerles una punta de estaño. Cogemos el estaño, cogemos el soldador y vamos a aplicarle en la punta un poco de estaño, y en la malla sobre todo le aplicamos bastante estaño. Vale. Le aplicamos también un poco una base de estaño. Vale. Y ahora vamos a soldar el cable con el conector. Levantamos primero el estaño que hemos puesto de base y luego apretamos el cable. Lo dejamos un momentito ahí. Y apretamos. Y con esto habíamos terminado la soldadura. Hay que intentar que el resultado de la soldadura sea brillante, no quemar mucha resina. Y para ello hay que procurar manejar calentar muy poco tiempo el estaño. Si lo calentamos durante demasiado tiempo es posible que pierda esa resina y el resultado final de la soldadura sea peor. Cerramos y ya tenemos listo. Bueno, ahora que ya hemos reparado los conectores, vamos a proceder a comprobar el resultado de la soldadura. Conectamos y comprobamos que, aunque jugamos un poco con los cables, no se enciende ninguno de los pines de discontinuidad. Antes, cuando nos hemos conectado, le damos al botón de reset para que nos los apague, porque, como sabemos, en cuanto desconecto, se establece una nueva conexión y entonces se encienden los LEDs. Le damos al botón de reset y entonces se apaga. Y eso es todo. Hasta aquí llega la práctica de reparación y comprobación de cables de audio. Muchas gracias por su atención.